pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Saludos y bienvenidos a este tiempo de su devocional en casa. Mi nombre es Edwin Ospina y los invito para que nos acerquemos a la palabra del Señor y podamos responder a ella en oración. El texto que nos acompañará hoy como nuestra historia memorable es Nehemías capítulo 2, versos del 11 al 20. Déjenme contarles un poquito el contexto. Nehemías en el capítulo 1 se entera de la situación de los que han quedado después de la cautividad en Jerusalén y se da cuenta cómo las murallas han sido derribadas y la puerta quemada por el fuego. Esto genera mucho dolor en Nehemías hasta el punto que hace duelo y ayuno. Y el capítulo 2 nos muestra cómo Nehemías se presenta delante del rey. Nehemías era el copero del rey y se presenta ante Artajerjes para pedirle que lo deje ir a reconstruir las murallas y que le dé gracia, que si haya dado gracia, le dé cartas para ir también al guarda del bosque y pedirle madera para reconstruir la puerta. Es así que llegamos a nuestro versículo 11 hasta el 20. Nehemías en el versículo 11 llega a Jerusalén y durante varios días recorre la ciudad y evidencia la situación de las murallas derribadas. Y estos 3 versos nos van a estar acompañando durante nuestro devocional en casa. Dice el versículo 17 hasta el 19. Entonces les dije, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Les invito para que nos acerquemos a este tiempo devocional en casa, pensando en la necesidad de ser líderes siervos. Los invito para que escuchemos esta primera canción. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervos se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Iniciamos nuestro acróstico con la palabra confesión. ¿Cómo este texto nos invita a acercarnos al Señor en confesión? Hay algo muy interesante que nos muestra el contexto de nuestro pasaje.
Y es que Nehemías era el copero del rey, y por ser el copero tenía unos privilegios de aquellos que vivían en el palacio con el rey. Pero Nehemías, al darse cuenta de la situación que estaba viviendo su pueblo en Jerusalén a causa de las murallas derribadas, Nehemías decide hacer a un lado estos privilegios para venir a servir a aquellos que están sufriendo. Qué interesante pensar que nuestra actitud deberá ser acercarnos no a reconstruir unas murallas, pero sí pensar en nuestros hermanos en un contexto de iglesia, acercarnos a aquellos que están sufriendo y pasando necesidades para preguntarles cómo te puedo servir. Miren Nehemías en el versículo 17 cómo se incluye en la historia, en el sufrimiento de Jerusalén, de aquellos que están en Jerusalén, sabiendo que él estaba en Susa, en el palacio del rey. Miren cómo dice el texto. Entonces les dije, ustedes ven la mala situación en que estamos. Mire cómo se incluye la mala situación en que estamos y que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Acerquémonos al Señor, porque nuestra realidad es que somos muy individualistas. Es más, nosotros pensamos en el beneficio propio y los más cercanos a nosotros. Acerquémonos al Señor en confesión, reconociendo nuestra falta de compasión y nuestra insensibilidad hacia el sufrimiento de aquel que camina conmigo domingo a domingo, de aquel hermano que está sufriendo. Señor, nos acercamos ante ti solo a través de Cristo. Y reconocemos en esta hora nuestra falta de compasión al ver las necesidades del otro. Y se nos vuelve paisaje, Señor. Es más, aun cuando conocemos el dolor y el sufrimiento de nuestro hermano, pasamos de largo. Te pedimos que nos perdones por ser tan insensibles al dolor y a las necesidades de nuestro hermano. Y también nos acercamos reconociendo que necesitamos ser transformados por esta cultura tan individualista y necia de nuestro corazón. Y por eso venimos al Evangelio, venimos a Cristo Jesús para ser perdonados y para ser equipados para servir. Gracias por tu perdón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les invito para que escuchemos esta canción y seguimos avanzando en nuestro tiempo de devocional en casa. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Seguimos con nuestro tiempo de devocional en casa y nos acercamos a la palabra de adoración. Y en esta palabra pensamos en los atributos de Dios. Y es muy lindo podernos acercar a reconocer que adoramos a Dios por ser el
Señor de la historia, el que tiene control de su pueblo y de su iglesia, y que levanta hombres para cumplir sus propósitos, para hacer prosperar sus caminos y para bendecir a su iglesia. En el versículo 12 nosotros vemos que Nehemías dice que es el Señor el que lo ha movido o el que ha puesto en su corazón lo que iba a hacer por Jerusalén. Mire cómo dice el verso 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. El Señor está levantando a Nehemías. Nehemías no es el superhéroe de esta historia, es el Señor que está inclinando el corazón de Nehemías. Y el versículo 18 nos muestra esa bondad que Dios tuvo con Nehemías al darle gracia delante del rey. Mire cómo dice el verso 18. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Vemos entonces la bondad de Dios al darle a Nehemías gracia delante del rey. Acerquémonos en adoración al Señor, reconociendo que Él es el dueño de la historia y que interviene en la historia para cumplir sus propósitos. Cómo inclina, cómo levanta a hombres para llevar a cabo su propósito. Y cómo podemos ver, como lo dice Nehemías de esta manera maravillosa. La bondad de Dios estaba presente. La bondad del Señor está presente con nosotros como iglesia hoy. Podemos ver la bondad del Señor continuamente. Cada vez que nos acercamos para celebrar un domingo, estamos recordando cómo la mano bondadosa del Señor ha estado con nosotros. Entonces, adoremos al Señor por ser el Señor de la historia. Señor, nos acercamos reconociendo que tú eres el Señor de la historia, que tú eres el Dios que tiene control de la historia. Pero también te adoramos porque has sido bondadoso con la iglesia, porque eres tan bondadoso con nosotros, Señor, como iglesia. Solo ver cómo cada paso que damos estamos siendo guiados por ti. Solo ver que cuando nos reunimos para cantarte, y nos estrechamos en comunidad y podemos disfrutar tu compasión y tu bondad. Y podemos reconocer, como dijo Nehemías, la mano bondadosa está presente. Gracias por tu bondad y gracias por intervenir en la historia de tu iglesia. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué esperanzador es ver que no tenemos un Dios que la historia se le sale de sus manos, sino que interviene a favor de su pueblo, a favor de su iglesia. Les invito para que escuchemos esta próxima canción y continuemos con nuestro acróstico. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina.
Continuamos con nuestro acróstico y llegamos a la palabra súplica. ¿Qué nos muestra el texto para rogar al Señor, para suplicar al Señor? Miren en el versículo 17 cómo Nehemías se incluye en la historia de reedificar las murallas y anima a otros. Miren el versículo 17 en la parte B. Dice, vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Como una súplica, roguémosle al Señor que nos permita leer nuestra historia de iglesia, nuestro momento de iglesia, con un corazón de siervo. Si algo es muy hermoso ver es el líder que se acerca a servir con humildad, no pensando en figurar ni ser reconocido, sino aquel que se acerca a servir con un corazón de siervo, que depende de la gracia y la dirección del Señor para actuar, para moverse a la acción. Un corazón de siervo, un líder con corazón de siervo que ve el dolor y las necesidades del otro y se mueve en compasión. Que Dios nos permita ser líderes siervos y que nos permita ser parte de la reconstrucción de los corazones de los hermanos de la iglesia, de la vida en comunidad. Y por eso recordamos cómo el Señor ha sido tan compasivo al darnos dones y talentos para la edificación de la iglesia. Los dones no es para que nosotros resaltemos, los dones es para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces acerquémonos al Señor suplicándole que primero nos haga líderes siervos que leen la historia con un corazón de servicio, con un corazón humilde. Oremos, supliquemos al Señor. Señor, gracias porque si alguien modela un líder siervo, fuiste tú, Jesús, que descendiste del cielo para hacerte hombre y para servirnos, de tal manera de entregar tu propia vida en la cruz, Señor. Nosotros hoy te suplicamos que nos permitas leer la historia, el momento en que estamos en la iglesia, con corazones de siervos, que están dispuestos a moverse a las necesidades. Por eso, Señor, nos acercamos rogándote, implorándote que nos des corazones de líderes siervos, pero que también sigas levantando, como lo estás haciendo, hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, que se acercan con compasión para suplir las necesidades de otros, Señor. Necesitamos tanto, Señor, que nos guíes en la comprensión que no hacemos las cosas para figurar, sino que hacemos las cosas y nos movemos es por tu gracia para servir a otros, para servir en la edificación del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a leer este momento como iglesia con corazones de siervos, prestos para servir. Gracias por el Evangelio y gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús el Padre. Amén. Bueno, los invito para que continuemos con esta próxima canción. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida.
Llegamos a nuestro último momento de nuestro devocional en casa y llegamos a nuestra palabra de acción de gracias. En este momento de acción de gracias pensamos en actuar con base en la gracia de Dios. Pensamos en un compromiso que podemos asumir a corto plazo. Estaba pensando en acción de gracias si nos acercamos al Señor hoy reconociendo que Él ha sido muy bondadoso con nosotros al darnos muchos recursos. Es interesante ver cómo Nehemías usa los recursos que el Señor pone a su mano. Nehemías tenía una posición de privilegio delante del rey y él utiliza eso o ese medio de ser cercano al rey para pedirle que le deje ir a reconstruir y que le dé las cartas que incluían pasar hasta Jerusalén y algo de madera para la reconstrucción. Lo primero que podíamos nosotros pensar en este tiempo de acción de gracias es que todo lo que tenemos viene de Él. Nosotros no conseguimos las cosas porque somos muy buenos, muy talentosos en algo, por nuestra habilidad, porque las habilidades y los talentos nos los ha dado el Señor, vienen de Él. Cuando nosotros pensamos así, que somos equipados por el Señor y que todo lo que tenemos es por la gracia y la bondad del Señor, nosotros deberíamos de acercarnos en este tiempo de acción de gracias y es con la pregunta: ¿cómo puedo usar los recursos que Dios me ha dado para servir? ¿Cómo puedo servir desde los dones y los talentos que Dios me ha dado? Algo para pensar es: ¿qué te ha dado el Señor que puedes poner en servicio de la iglesia, de tus hermanos? La oración, un valioso recurso que escasea mucho en nosotros como creyentes. Tiempos de oración por otros. Pero también la misma palabra tiempo, dedicar tiempo para acompañar a otros. ¿Qué tal si pensamos en el tema de la plática y el dinero? La provisión que tenemos es por el Señor. Cómo el Señor nos motiva a ser generosos y a leer la historia en que estamos como iglesia. La generosidad. Entonces acerquémonos al Señor como acción de gracias, rogándole que nos permita ver y ser más conscientes de los recursos que tenemos y cómo podemos servir al Señor con esos recursos. Oremos. Señor, gracias porque todo lo que tenemos viene de ti. Nosotros reconocemos que todo es por tu gracia, todo es por tu misericordia, Señor. Todo lo que tenemos viene de ti. Permítenos ver esos recursos como una oportunidad de servir. Permítenos movernos en acción. Permítenos pensar en cómo el dinero que nos das puede bendecir otras personas, pero puede bendecir el progreso de la iglesia o la ampliación, Señor. Cómo movernos con generosidad, Señor. Permítenos ver los recursos que nos das, que vienen de ti para servirte a ti, Señor. Y por favor, nuevamente, no nos dejes quedar en la cultura del individualismo, porque ahí nos quedaríamos y nos desgastamos tanto, Señor. Ahí encontraríamos tanto que nos hace falta, pero rogamos que nos permitas ver que los recursos que nos dan pueden ser de bendición para otros. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús, al Padre. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo devocional en casa. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si este tiempo devocional ha sido de bendición, de compartirlo y de dejar los motivos de oración y las peticiones en nuestra caja de comentarios. Un abrazo fraternal y que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios.
Hasta nuestro próximo devocional en casa.